Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. En este martes 7 de octubre del año 2025, Claudia regresa la campana histórica a su lugar original. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. 2 de octubre no se olvida. 2 de octubre no se olvida. 2 de octubre no se olvida. Un acontecimiento que significó el despertar de México. Y todo empezó con una frase que dice: ya no hay chicles de menta. Cuando menos, esa es la versión que nos transmite el maestro Antonio Velasco Piña en su libro Regina 2 de octubre no se olvida. Y que para mí ha sido impresionante. Por eso lo quiero compartir contigo. Te voy a leer una página, 2 páginas del capítulo que se llama precisamente Ya no hay chicles de menta. El joven Raúl Mendoza, fornido estudiante del segundo año de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional, contempló a cercana distancia la esbelta silueta de la muchacha que hacía varias semanas venía observando desde lejos sin atreverse a hablarle. La femenina figura avanzaba por la misma calle que Raúl, pero en dirección contraria. Se cruzarían, por tanto, en cosa de segundos. Me lleva, pensó Raúl. ¿Cómo me gustaría tener carro y lana para poder invitarla a ir a algún lado? Aunque tal vez ni así. Ha de ser unos años más grande que yo y además está como quiere. Ni aun teniendo lana me pelaría. Conforme se aproximaban, Raúl sentía una opresión en las sienes y podía escuchar el alocado latir de su corazón. Cuando se hallaban a escasos 2 metros, las miradas de ambos se cruzaron. Buenas, saludó la muchacha esbozando una afable sonrisa. Buenas, tartamudeó Raúl, presa de un remolino de emociones. Los dos se detuvieron. Raúl logró controlar su nerviosismo al grado necesario para poder articular palabras. ¿Estás en la Ochotorena?, preguntó aludiendo a la preparatoria Isaac Ochotorena, ubicada en las proximidades de la Plaza de la Ciudadela, en cuyo costado poniente se encontraban. Sí, respondió la muchacha. ¿Tú estás en la Boca 2 o en la 5? En la 5. ¿No quieres tomar un refresco?, preguntó Raúl señalando la cercana entrada de una miscelánea denominada La Luz. Sí, gracias, respondió ella. Entraron y pidieron unas chaparritas. Hablaron de varios temas sin hilación alguna. ¡Qué bárbara! Es bellísima. Si hasta podría ser artista de la tele, pensaba Raúl una y otra vez. Supo al fin su nombre. Se llamaba Ana María González. Estaban por terminar sus refrescos cuando entró en la miscelánea un sujeto de patibularias facciones. Raúl sabía quién era. Le apodaban el Chueco y jefaturaba a la banda de porros llamados los Arañas. Hasta hacía solo unas semanas, solo había venido operando en las distintas escuelas de esa zona de la ciudad una ya antigua banda de porros, los Ciudadelos, pero ahora había surgido esa nueva y mucho más temible pandilla de los Arañas, cuyos integrantes reconocían tener antecedentes penales y haber sido reclutados por la Secretaría de Gobernación para impedir cualquier brote de rebelión en las escuelas. Los estudiantes, tanto politécnicos como universitarios,
se veían obligados a sufrir a diario toda clase de vejaciones, desde el despojo de sus pertenencias hasta severas golpizas. Raúl apuró el contenido de su refresco y observó que Ana María hacía otro tanto. El Chueco pidió una cajetilla de cigarros y unos cerillos. ¿No quieres otra cosa?, preguntó Raúl a la muchacha. Sí, respondió ésta, unos chicles de menta. La viejecita que atendía el estanquillo depositó en el mostrador cigarros, cerillos y chicles de menta. A mí también deme unos chicles de menta, dijo el Chueco con la típica voz estropajosa de quien se encuentra sufriendo los fuertes efectos de una cruda. La viejecita buscó en la pequeña vitrina donde guardaba los dulces y luego dijo: ya no hay chicles de menta. Con rápidos movimientos, el Chueco se apoderó de los 3 objetos colocados en el mostrador. Señalando a Raúl con despectivo ademán, indicó a la viejecita: este cuate paga todo. Dando media vuelta, el Chueco salió de la miscelánea. Sin detenerse a pensarlo, Raúl le siguió y tomándole por un hombre, lo obligó a volverse. Compadre, afinó en tono conciliador, si quieres yo pago todo, pero dame esos chicles porque son de la señorita. Ana María había salido también a la calle. Su rostro reflejaba un profundo temor. Por favor, exclamó suplicante, ya no quiero chicles. Vámonos, tengo que entrar a clases. Varios estudiantes que pasaban por la calle comenzaron a rodearles. Una ancha, burlona sonrisa se dejó ver en el rostro mal encarado del Chueco. Sin pronunciar palabra, abrió la cajita de chicles, introdujo el contenido en su boca y arrojó el recipiente vacío a la cara de Raúl. Y entonces sucedió algo con tal rapidez que los curiosos que les rodeaban no pudieron luego ponerse de acuerdo al contar cómo había ocurrido. El puño derecho de Raúl salió disparado y pegó de lleno en la mandíbula del Chueco. Este rodó por los suelos, pero se reincorporó al instante, transpirando venganza por todos sus poros. Acostumbrado a salir vencedor en frecuentes peleas callejeras, utilizando para ello sucias artimañas y limpia navaja, el rufián intentó sacar su arma de uno de los bolsillos del pantalón. No tuvo tiempo de hacerlo. Un segundo e igualmente irresistible derechazo se estrelló en su mandíbula, regresándolo al suelo. Raúl era un joven particularmente vigoroso. En el patio de la vecindad en que vivía, practicaba karate diariamente con un amigo mayor que él, maestro en dicho arte marcial. A pesar de ello, nunca acostumbraba a pelear. Aquel día había sido un incontrolable sentimiento de indignación lo que le impulsara a enfrentar al jefe de los arañas. Tras derribar a su oponente, Raúl permaneció en guardia esperando a que el Chueco se levantase, pero este no lo hizo. El aporreado Porro observó con vidriosa mirada al creciente círculo de espectadores. Su esperanza de encontrar el conocido rostro de alguno de sus secuaces quedó sin cumplirse. Con expresivos ademanes dio a entender que había recibido suficiente castigo y que no deseaba continuar peleando. Según el maestro Antonio Velasco Piña, este acontecimiento que empieza con el ya no hay chicles de menta se convierte en el detonante del movimiento estudiantil de 1968, que es el despertar de México, que es el crear las condiciones que Regina, la reencarnación de Cuauhtémoc, esperaba para realizar el ritual de
despertar a México. Porque el Porro no se quedó tranquilo, ¿eh? Fue por sus compañeros, hicieron desmanes y haré otros videos con pequeños detalles que me parece que son claves para entender qué fue lo que pasó en 1968 y entender que muchos de los mexicanos contemporáneos de esa época, los jóvenes, pudimos despertar. Yo en el 68 tenía 10 años, pero aún así, esa luz, esos movimientos llegaron hasta mí cuando estaba en la secundaria y, por azares del destino, me introduje en estos temas, en estos acontecimientos, y desde entonces 2 de octubre no se olvida, 2 de octubre no se olvida, 2 de octubre no se olvida. Militar en la izquierda es un compromiso ineludible. Yo soy Daniel Luna Soto, yo nací aquí en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte el video. Claudia, regresa la campana histórica a su lugar original. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura.